¿Qué tal están? Bienvenidos. Usurpación de Estado civil y suplantación de identidad. Perspectiva jurídica y filosófica en España. A modo de introducción quiero decir que cada vez hay más delitos de este tipo, desgraciadamente, en España y a nivel internacional también, y en el ámbito del derecho penal y civil, la usurpación de Estado civil y la suplantación de identidad representan dos formas de falsedad que atentan contra la seguridad jurídica y la confianza social en la identidad de las personas. Aunque estos términos suelen utilizarse indistintamente en el lenguaje cotidiano, su significado jurídico y sus implicaciones varían. En este sentido, se puede afirmar que la usurpación de Estado civil implica hacerse pasar por otra persona en el ámbito de las relaciones jurídicas y sociales, especialmente en el Estado civil, por ejemplo, matrimonio, filiación, etc. También hay que decir que la suplantación de identidad es un concepto más amplio que abarca cualquier acto de apropiación indebida de la identidad de otra persona, ya sea en el ámbito físico o digital, con diversas finalidades, por ejemplo, fraudes, engaños, daños reputacionales, etcétera, etcétera. En este vídeo, aclararé algunas cuestiones en relación con estas dos malas conductas, con estos dos delitos, y también hablaré de la regulación legal de estos delitos en España, sus implicaciones filosóficas y éticas y los desafíos que plantea también la era digital. En este sentido, hay que señalar también que, en cuanto al concepto y regulación jurídica, en España se puede señalar que la usurpación de Estado civil en el Código Penal está, diríamos, delimitado o explicado porque el Código Penal español regula la usurpación de Estado civil en su artículo 401, estableciendo que, y ahora abro comillas, el que usurpar el Estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Pero todo esto hay que probarlo con pruebas, hay que demostrarlo. Ahí viene la problemática que se crea, porque hacen falta pruebas. Y a veces no es fácil conseguirlas. Este precepto penaliza a quien se haga pasar por otra persona con la finalidad de obtener beneficios o causar perjuicio a terceros. Además, hay muchos casos de este tipo de delito, con lo cual es muy difícil perseguirlos, o difícil por lo menos. En cuanto a elementos del delito, para que exista usurpación de Estado civil, deben concurrir los siguientes elementos. Alteración de la identidad de una persona. No se castiga el simple uso de un nombre falso, sino la asunción de una identidad completa. También hay que señalar que se castiga la finalidad fraudulenta. Debe existir intención de engaño o beneficio ilícito. Además, también en el ámbito jurídico-social, hay que señalar que generalmente está relacionado con el matrimonio, la filiación, la nacionalidad o la obtención de derechos derivados de la identidad. Además, también es preciso explicar que hay ejemplos clásicos, por ejemplo, matrimonio bajo una identidad falsa, uso de documentos de otra persona para obtener herencias o beneficios, simulación de una filiación distinta para acceder a derechos específicos y también hay suplantación de identidad y su regulación en España está muy estructurada. A diferencia de la usurpación de Estado civil, la suplantación de identidad no está regulada como un delito específico en el Código Penal. Sin embargo, puede ser castigada a través de otros delitos conexos o conectados, como, por ejemplo, falsedad documental, artículo 392 del Código Penal, si la suplantación implica el uso de documentos falsificados, o también estafa, artículo 248 del Código Penal, si se emplea la identidad ajena para obtener un beneficio económico, por ejemplo, y también el descubrimiento y revelación de secretos, penalizado en el artículo 197 del Código Penal, si se accede ilícitamente a datos personales para usurpar la identidad. En el ámbito digital, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales refuerza las sanciones contra la suplantación de identidad en Internet. Lo que sucede es que hay muchísimos fraudes y delitos que se cometen en Internet y es difícil perseguirlos a todos, porque hay que tener pruebas de todos, lógicamente.
En cuanto a las diferencias claves entre ambos delitos, están las diferencias entre usurpación de estado civil y suplantación de identidad. Aunque la usurpación de estado civil y la suplantación de identidad están relacionadas con el engaño sobre la identidad de una persona, son figuras distintas en el ámbito jurídico español. En España, la usurpación de estado civil está tipificada como un delito específico en el Código Penal, mientras que la suplantación de identidad se castiga a través de otros delitos que, como ya dije anteriormente, y vuelvo a repetirlo. En consecuencia, se puede decir también que se pueden hacer una serie de reflexiones filosóficas sobre todo esto, sobre la identidad, la autenticidad y el derecho. Y sobre todo, desde una perspectiva filosófica, hay que pensar que la usurpación de estado civil y la suplantación de identidad plantean preguntas realmente fundamentales sobre la identidad personal, la autenticidad y el papel del derecho en la construcción de la subjetividad social. Y también podemos hablar de los derechos individuales que tiene toda persona. La identidad y la autenticidad, por ejemplo, es un tema constante en la filosofía. Por ejemplo, la identidad ha sido objeto de debate filosófico desde Platón y Aristóteles hasta filósofos contemporáneos como, por ejemplo, Paul Ricoeur y Charles Taylor. En este contexto se pueden abordar dos enfoques clave. El primero es el enfoque esencialista, por ejemplo, Descartes, Locke. La identidad se basa en la continuidad de la conciencia y la memoria. La usurpación de estado civil sería una forma de engaño ontológico o de engaño real, al alterar artificialmente la continuidad de una persona en la sociedad. En cuanto al enfoque narrativo, Ricoeur-Taylor, la identidad no es algo fijo, sino una construcción social y narrativa. Desde esta visión, la suplantación de identidad podría entenderse como una alteración de la historia de vida que cada persona construye y posee. En este sentido, también hay que decir que la identidad está presente en el derecho, lógicamente. Es un concepto, diríamos, yo creo que absoluto. En ese sentido, el derecho protege la identidad como un bien jurídico fundamental. Pero ¿hasta qué punto la identidad es un concepto fijo? Hay casos como el cambio, por ejemplo, de nombre, la reasignación de género o la nacionalización, que muestran que la identidad jurídica puede ser mutable, pero es por un motivo justificado. Es más grave usurpar una identidad inmutable, filiación, que una mutable, por ejemplo, como el nombre. Yo creo que son igual de graves. ¿Debe el derecho castigar de igual forma una usurpación con finalidad económica que una con intención social? Pues habría que ver los casos, pero en principio yo creo que sí. En cualquier caso, estas preguntas muestran la complejidad del problema desde una óptica filosófica. Y por otra parte, también pues hay que señalar que existen numerosos desafíos en el área digital, porque todos estos delitos de suplantación de identidad y usurpación de estado civil tiene que haber pruebas. El problema es que hay miles o cientos de miles o millones de delitos de este tipo en todo el mundo y es muy difícil conseguir pruebas de todos ellos para luego llevarlos a la justicia y que haya las penas correspondientes. Además, el crecimiento del mundo digital ha multiplicado los casos de suplantación de identidad, generando nuevos desafíos legales y éticos. Entre los casos más comunes encontramos phishing, que son correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de empresas o personas. También está, desgraciadamente, la falsificación de perfiles en redes sociales, usurpación de nombres e imágenes para engañar a terceros y también los fraudes bancarios, y que sería el robo de credenciales, acceso ilícito a cuentas personales a través de enlaces maliciosos y de otra serie de engaños que existen en Internet y con los que se cometen delitos económicos a muchas personas. La Ley Orgánica 1/2015, que reformó el Código Penal, introdujo mejoras en la protección contra delitos informáticos, pero aún existen vacíos legales que habría que llenar para tener más seguridad informática y más seguridad contra este tipo de delitos. También es verdad que hay una regulación internacional comparativa con otros países. España no cuenta con un delito específico, por ejemplo, de suplantación de identidad, a diferencia de países como Estados Unidos, donde sí existe esta regulación, por ejemplo, que tipifica la usurpación de identidad como un delito federal, y me parece muy bien que sea así.
algo similar yo creo que habría que hacer en España. Sería deseable que España avanzara en la creación de un delito autónomo para la usurpación digital de identidad, evitando la dependencia de figuras delictivas conectadas como la estafa o la falsedad documental, porque así se iría de forma más directa contra ese tipo de delitos, en mi opinión al menos. A modo de conclusión, se puede decir que la usurpación de estado civil y la suplantación de identidad son realmente problemas jurídicos y filosóficos de gran calado, mientras que el derecho penal protege la identidad como un bien fundamental. Los avances tecnológicos han desdibujado las fronteras de lo que significa ser alguien en la sociedad. Y todo esto tiene que tenerlo en cuenta pues cada legislador, o tienen que tenerlo en cuenta los legisladores. En cuanto a los desafíos futuros, pues parece ser que plantean la necesidad de una reforma legislativa para tipificar la suplantación digital de identidad, también un equilibrio entre la protección de la identidad y el respeto por la autonomía individual, jurídicamente establecido y regulado y escrito, y que sea ley, y una reflexión sobre el papel del derecho en la construcción de la identidad en la era digital. Pero eso tiene que ser todo a base de leyes escritas, de normas escritas. El futuro de la identidad personal no es solo un problema jurídico, sino también una cuestión filosófica sobre quiénes somos y cómo nos reconocemos en una sociedad cada vez más digitalizada. Por tanto, es un tema realmente esencial. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.